Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todo católico, desde su Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy, mis hermanos, hemos escuchado un texto sumamente profundo que nos habla de dos, por llamarle así, realidades que conforman la esencia de Dios, dos propiedades de Dios: su justicia y su misericordia. Hoy en día se ha querido sacar la parte de la justicia y solamente se le quiere dejar la misericordia a Dios, como un Dios bonachón, todo me permite, todo me perdona, me quiere mucho, me apapacha Dios y no me exige, porque Él es un Dios muy bueno. ¿Y su justicia? No, esa no cuenta, porque Él es ante todo un Padre misericordioso. No, es que sí cuenta. En el mismo tamaño que tiene el Señor la misericordia, lo tiene también de su justicia. Son dos realidades de Dios que son divinas y son absolutas y son perfectas, tanto su misericordia como su justicia. Una supone la otra y no puede solamente haber una. También está su justicia. Hoy en día se quiere olvidar mucho de la justicia de Dios y se quiere quedar con una falsa misericordia de Dios, que lo confunden con un Dios bonachón, manga ancha, y así no es. Hoy Jesús nos deja muy claro, hermano, que no debes de quitarle a Dios una propiedad que es propio, digamos, de Él, su justicia. Y nos lo presenta el Señor con esta parábola en donde aparece un hombre que tiene una deuda enorme. La deuda que, al menos la que presenta el texto evangélico, la deuda de este hombre que le debía a este rey o a este hombre acaudalado, equivaldría al sueldo de 10,000 trabajadores por espacio de 20 años. Entonces es una cantidad descomunal. O sea, la cantidad que utiliza la Biblia equivale a esto.
al sueldo de 10,000 trabajadores por espacio de 20 años. Y el sueldo que le debía la persona a este individuo que fue a pedir clemencia al rey equivaldría al sueldo de una persona por espacio de 4 meses. Entonces es una comparación irrisoria entre uno y otro, porque el Señor nos quiere mostrar el abismo que hay entre la deuda que tenemos nosotros con Dios cuando cometemos pecado y las deudas de nosotros. Es de risa, esto es irrisorio, hermanos, lo que nosotros podemos deberle a un hermano o lo que nos puede deber un hermano si nos ofendió. Es abismal. Pero el Señor nos deja muy claro, hermano, que están las dos propiedades, por llamarle así, de Dios. Primero utiliza la misericordia. El Señor primero utilizó la misericordia. Y si no quieres la misericordia de Dios en su justo valor, no que aceptes la misericordia de Dios a tu gusto y a tu conveniencia, como hoy la estamos queriendo tomar, un mal uso de la misericordia de Dios. Y nos han vendido muchos predicadores, muchos sacerdotes, muchos obispos, una idea muy falsa de la misericordia de Dios. Si no tomas en su justo valor la misericordia de Dios, el Señor te la va a retirar y te va a aplicar la justicia, que fue lo que le pasó a este hombre. No valoró la misericordia de Dios en su justo valor como tenía que haber sido, y por eso lo volvió a mandar llamar y le dijo: yo te perdoné, no tomaste la misericordia como debiste haberla tomado. Por lo tanto, te retiro mi misericordia y te aplico mi justicia. Y ahora sí, te vas a la cárcel y me vas a pagar hasta el último centavo. Justicia de Dios. Justicia de Dios, hermanos. Y al final, el Señor dice: lo mismo hará mi Padre Celestial. Así de que para aquel que se está engañando en pensar que Dios solamente es misericordioso, pero no hay justicia, está equivocado, porque eso no dice el Señor en el Evangelio. En el Evangelio Cristo fue muy claro: lo mismo va a hacer mi Padre Celestial con ustedes. ¿Qué es lo mismo? Primero te va a dar su misericordia, pero si no la tomas en su justo valor, te la va a retirar, hermano, y te va a poner su justicia. Y ahí sí vamos a tener que pagar hasta el último centavo. Eso es lo que va a pasar en nuestro juicio, hermanos. Dios nos va a llamar a cuentas. A todos nos va a llamar a cuentas. Y si tú estás atenido a que no, él y yo no le llevábamos bien a todo dar aquí en la vida, vas a ver que Él me va a perdonar. No, hermano, acuérdate de esto, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando tú te mueras, ya no hay misericordia. Cuando una persona se muere, se acaba la misericordia de Dios y empieza la justicia. No creas que en tu juicio vas a ver misericordia. En tu juicio vas a ver justicia. Justicia, no misericordia. Mientras estás aquí en esta vida, puedes experimentar maravillosamente la misericordia de Dios, porque cuantas veces te acerques a pedirle perdón al Señor, el Señor infinitamente te va a perdonar los pecados. Aquí, en esta vida. Cuando abras tus ojos para la eternidad, de que te moriste, hermano, para esta vida y comenzaste a vivir para la eternidad, no esperes encontrar misericordia de Dios. No vas a ver la misericordia de Dios, vas a ver la justicia de Dios, y se te va a dar conforme a tus obras. Ahí no te atengas a la misericordia. Por eso el Señor es muy claro: si cada cual no perdona, si no se pone, no ajusta sus cuentas aquí en esta vida, si no las ajusta, hermano, con la misericordia de Dios, te vas a encontrar con la justicia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Todo cristiano católico tiene que tener muy claro que frente a Dios está la misericordia, pero también está la justicia. Y las dos son infinitas, y las dos son divinas y absolutas. Así como pides una misericordia absoluta de Dios, así también se te va a aplicar una justicia absoluta de Dios. Por eso el Señor nos está invitando a nosotros, hermanos, ¿a qué? Al tema del perdón.
el tema del perdón. Así inició el texto evangélico, con la pregunta que le hace Pedro. El Señor quiere llevarnos a que entendamos el tema del perdón. Si tú no eres capaz, déjate de un hermano, no te perdonas a ti mismo. Si tú no te perdonas a ti mismo, no tienes la capacidad de perdonar a un hermano. Y si no perdonas a un hermano, Dios no te va a perdonar. Eso es una regla de oro que tenemos que grabar en la mente y en el corazón. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Eso grabémonoslo en el corazón. ¿Cuántos de nosotros andamos por la vida resentidos contra alguien? Eso quiere decir que no has perdonado. Padre, pero yo es que perdonar, pues no es fácil. Cuando me dicen eso, es que no es fácil. En esta vida nada es fácil, hermano. En esta vida nada es fácil. Y el perdón tampoco es fácil. Pero tenemos que, el perdón en el ser humano es un proceso gradual. Tiene que tener un inicio y tiene que tener diferentes etapas del proceso del perdón. Dios es el único que perdona de manera absoluta y perfecta. De ahí en más, todos nosotros, hermanos, vamos a perdonar de manera gradual. El primer grado, aquí no voy a hablar de todos los grados del proceso del perdón, pero al menos para perdonar, hermano, se te pide por lo menos el primer grado en el proceso del perdón. ¿Cuál es? Que no guardes resentimiento y que no te quieras vengar. Si logras sacar eso de tu corazón, hermano, tú ya perdonaste. Ya iniciaste el proceso del perdón de un hermano. Si no guardas un resentimiento contra ese hermano y si no te quieres vengar de él. Si tienes esas dos cosas que ya las superaste, hermano, ya iniciaste tu proceso del perdón. Irás puliendo el proceso del perdón hasta que llegues al grado sumo de perdonar al verdugo, de perdonar con absolutez a un hermano, como lo hizo nuestro Señor, como lo hizo nuestra Madre Santísima, de los verdugos de su Hijo. Pero es necesario iniciar un proceso. Por eso, hermanos, hoy aprendamos esta lección. El Señor nos quiere dejar muy claro que no te confundas, primeramente no te confundas creyendo que Dios es el bonachón, manga ancha, siempre misericordioso y nunca justo. Jamás. Pon en tu corazón la idea clara de que el Señor es sumamente misericordioso y es sumamente justo. No le quites lo juez, no le quites el que Él es juez. Y por otro lado, autoexamínate y yo también, para que podamos ver si realmente yo he aprendido a perdonar. Y si no he aprendido y soy de las personas que sigo guardando un resentimiento, hermano, desde ahorita te digo lo que nos dijo Jesús: Dios no te va a perdonar, porque es la condición. Perdonamos, Dios nos perdona. No perdonas, Dios no te va a perdonar. Que María Santísima hoy nos conceda por su poderosa intercesión la gracia de poder entrar al proceso del perdón y reconciliarnos con nuestros hermanos y con Dios. Sigamos transformando el mundo siendo católicos en serio.